Garnacheros, ¿cómo están? Lalo Villar de la Ruta de la Garnacha, de nueva cuenta, entrando a sus hogares, entrando a su celular, a su iPad, a su tableta, a su corazón. Es donde quiero entrar. Porque no hay otra solución para alegrar con comida al corazón. Allí encuentras todo lo que tú quieres. Y me encuentro exactamente en el estado de Coahuila, en el bello estado de Coahuila. Sí, mi generala. Ay, discúlpame. Y me encuentro aquí en el bello estado de Coahuila. En el municipio de Parras de la Fuente. Este lugar es muy importante porque aquí se estableció la primera bodega vitivinícola de todo el continente americano. Además que también es la cuna de un gran revolucionario como lo fue Francisco I. Madero. Y estoy seguro, mira, que si tú no fuiste a escuela pública, sabes cuál es la frase de este gran revolucionario. Ponlo aquí en los comentarios. Me encuentro exactamente en la Plaza del Beso, muchachos garnacheros. Y miren, algo que se les robó el corazón a todo el mundo es la historia de Pepes, unos hot dogs que la gente que normalmente viene aquí a Parras dice es casi una tradición venirte a echarte un jochito, un dogo con Pepes. Pues vamos a hacer, ¿no? A donde fueras, haz lo que vieras. Oye, ¿cuántos años llevas aquí echándole los cochos? 42 años. 42 años, ¿de los cuántos años empezaste? De los 15 años. A los 15 años, o sea, tú no estabas jugando canicas. No estaba jugando, me puse en acción. Faltaban unos hot dogs aquí en Parras y me llamó la atención de poner un carrito de hot dogs. Y mi padre me ayudó, me dijo, vamos a poner el carrito, me hizo caso y aquí estamos en acción. Somos los pioneros aquí en Parras. ¿De qué horas a qué horas estás abierto, Pepe? De 7 de la tarde a las 12 de la noche. ¿Qué días? Toda la semana. No paramos. No paramos, los 365 días estamos. ¿Y exactamente dónde te encuentras ubicado? Está en Ramos Arizpe y Reforma. ¿Todo esto en? Aquí en Parras, Coahuila. Vamos a entrarle. Pero no crean que esto inició aquí, ¿eh? Chequen nada más a dónde fuimos. Literal parece que estás en el desierto, vean nomás. En realidad es chiquito, es muy pequeño donde están las dunas, pero sí uno siente que está en Egipto. Como está lejos de la ciudad, se ven las estrellas de una manera diferente en relación a la luz de la ciudad. ¿A qué distancia estamos de aquí de Torreón? ¿A una hora? ¿Y de dónde nació el mamón? Porque se sumerge en un jarabe, chupa el dulce. Ah, mamón por chupón. Sí, porque chupa. Ah, muy bien. Mira, tortón loco. Dicen que el que no toma agua de Viesca ya no vuelve. Así es que necesita tomar para que pueda regresar a Viesca. Sírvanse algo que sepa decir salchichos. Oigan, y es neta lo del árbol, ¿eh? Aquí en Viesca, Pueblo Mágico, es un monumento donde dicen que se sentó Miguel Hidalgo y Benito Juárez. No estaba choreando. Es conocido como el estanque de la luz en Parras de la Fuente.
que es básicamente como si fuera un albercotototota, o sea, literal, la gente viene aquí a refrescarse de este sol tan maravilloso en Parras de la Fuente, y el color a mí es lo que más me ha impresionado. Vean nomás el color de esta pues casi albercotototota que hay aquí en el estanque de la luz. Y ese azul es real, pareciera Photoshop, pero no, Y vean nomás qué hermosa vista que tenemos aquí al fondo con el Santo Madero. Oigan, sean ustedes bienvenidos a la Casa Madero. Esta es la bodega, pues, vitivinícola más antigua de todo el continente americano. Miren, quise venir a este lugar, además de que tiene muchísima historia, y de verdad esa cuestión de que sea la más vieja de todo el continente americano, pues nos dice un poquito de que tal vez México pudo haber sido uno de los grandes productores de vino, pero no lo fue. Y no lo fue por una cuestión de, pues, que le negaron la producción a la Nueva España por un rey en España, porque decían que era mejor el vino que se estaba produciendo aquí. Bienvenidos a Casa Madero. Pues vamos a tomar en cuenta 3 fases para que puedan apreciar bien los vinos. Fase visual, fase olfativa y fase gustativa, estas 3. El primer uso que se le da a la barrica es para la línea Gran Reserva. El segundo y tercer uso es para la línea Reserva. Después se cambian por barricas medias. Oigan, y además que en esta misma prohibición, la única que siguió produciendo vino fue justo esta, Casa Madero. Por eso también es de las más viejas. Y el dato es que aquí se hacía todo el vino de consagrada para la Iglesia Católica. Miren, el punto importante para saber cómo le van a entrar al vino por primera vez es que escojan su uva favorita. De ahí se desprende todo sobre los vinos, porque muchas veces, no sé si les pasó, que toman un vino y dicen, no, hombre, está bien seco, está bien feo, y dices, sí, no me gusta tanto, pero todo depende de la uva con la que está hecho ese vino. Ustedes, si me preguntan cuál me recomiendas, yo les recomiendo mucho uno que se está produciendo mucho en Chile. Pensaron que ese tipo de uva ya estaba extinta, es el Carmener. Si ustedes quieren algo más suavezón, ¿no? Un argentino, Malbec, ¿no? Y si ya quieren algo más fuerte, como para mucha carne, mucha grasa, Cabernet Sauvignon. Garnacheros, así como les digo, siempre que consuman pulque, de verdad también los invito a que se echen un buen vino. Quitémonos esta visión de que solamente ser fifí, ser rico, tomamos vino, o solamente en una ocasión muy importante podemos consumir vino. Hay muy buen vino mexicano, probemos mucho vino, porque el vino también nos hace de verdad encontrar otros sabores en toda la comida, no solamente mexicana, sino de todo el mundo. Muchas gracias a Casa Madero, la europea, por dejarnos visitar sus instalaciones y saber toda la historia que tenemos aquí en México, y que yo en lo personal, yo no sabía. Se ve bien cerquita, ¿verdad? Todo está chido porque aunque está chaparrito, Para ir como viendo así es como comprarse boletos para la parte baja del OmniLife, ¿verdad? Pero se ve muy bien el partido. Aquí viene el gol, aquí viene el gol. ¡Cerca! Está bonito el estadio, Empataron a 0. Un odio estos partidos, sea quien sea. 0-0.
¿Ven? Se los dije. La ruta de la garnacha es la página que prefieres. Hoy me desperté con ganas de encontrar un nuevo lugar donde el hambre calmar, pero descubrí que no... Estuvo bastante bueno este viaje. Cuídense mucho, yo soy Lalo Villar, esto es la ruta de la garnacha. Y recuerden siempre, siempre, siempre disfrutar lo hermoso que tenemos en este hermoso país. Coman mucho, viajen mucho y nosotros nos vemos en el siguiente capítulo. Bye bye. Los saludos para la banda es para Felipe Ortiz, también para Francisco López y para la señorita Karina Martínez. Recuerden, tenemos en Facebook grupo de Soy Garnachero en México y en Estados Unidos. Y los invito a que se suscriban a la Ruta de la Garnacha, a mi segundo canal, Lalo Villar. Y de este lado, 2 videotes más para que sigan gozando y conociendo este hermoso país, México. Para alegrar con comida al corazón, allí encuentras todo lo que tú quieres. La Ruta de la Garnacha es la página que prefieres.